En esta quinta unidad vamos a hablar de Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Probablemente no podamos encontrar temas que sean más centrales ni importantes como estos para la filosofía occidental. En particular, el tema de Dios ha sido central para muchos filósofos que han considerado que sin su existencia no podemos explicar a la existencia del mundo ni al conocimiento humano. Otros filósofos han pensado que sin la idea de libertad no nos podemos concebir como agentes responsables, es decir, como agentes que pueden responder por sus actos. En la filosofía contemporánea, sin embargo, estos temas no son tan centrales y rara vez ocupan un lugar preponderante. La metafísica, la epistemología y la ética contemporáneas no suelen ya reparar en Dios, no suelen darle un lugar central para las preocupaciones que les interesan hoy en día a los filósofos. El tema de la libertad, si bien se sigue discutiendo, se hace muchas veces justamente para demostrar que no es necesario concebirnos como seres libres, para al mismo tiempo aceptar otro grupo de conceptos morales como el de responsabilidad, como el de virtud o como el de deber u obligación. Así que bueno, en buena medida la filosofía hoy en día no se ocupa de estas cuestiones. Sin embargo, fuera de la filosofía, como tú puedes fácilmente apreciar, Dios, la libertad, la inmortalidad del alma, no nos preocupan de manera muy activa. La gente muere, la gente pelea activamente por defender sus convicciones sobre la libertad o sobre una idea particular que tengan de Dios. Esto es un hecho interesante y quizá corrobora una preocupación de Kant. Eh, si bien él está muy preocupado por mantener a la razón dentro de ciertos límites, también reconoce que hay temas y hay cuestiones que no son irresistibles, que simplemente no podemos dejar de pensar en ellas. Así que probablemente las ideas de Dios, las ideas sobre la libertad o sobre qué pasa con nuestra alma una vez que el cuerpo ha muerto, sean ideas que nos van a preocupar durante mucho tiempo, ¿no? Quizá tú mismo tienes algunas preocupaciones al respecto y será muy interesante que contrastes tus ideas, tus preocupaciones sobre Dios, sobre si eres o no libre, con las ideas que tiene Kant. Kant en general es consistente con una preocupación central en su pensamiento, que es mantener a la razón dentro de los límites de la experiencia. Como bien sabes ahora, para Kant solamente hay conocimiento si la razón opera dentro de los límites de la experiencia. Cuando la razón rebasa estos límites, entonces especula, inventa quimeras, patina y no nos produce conocimiento. Como no podemos tener experiencia de Dios, entonces no podemos tener conocimiento de Dios. En principio, no tenemos derecho siquiera a especular sobre la idea de Dios, ni a concebir que podemos tener algún conocimiento sobre él. Sin embargo, Kant tiene una argumentación para defender que existen ciertos entes incondicionados, es decir, ciertos entes que no están sujetos a las condiciones cognitivas de los seres humanos y que estos entes son en sus términos noumenos, es decir, objetos de la inteligencia u objetos del intelecto, y pues consisten justamente en Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Kant va a estudiar cómo se puede probar que existen tales entes y cómo se relacionan con los entes del mundo sensible, es decir, con lo que podemos percibir a través de los sentidos y que en otros términos son los entes fenoménicos, ¿no? Si lo dejamos hasta aquí, digamos, podemos ver que para Kant hay dos grandes conjuntos de entes, los nómenos y los fenómenos. Los nómenos serían básicamente Dios, la libertad y la inmortalidad del alma, y son entes que no se perciben sensiblemente, son entes que solamente se perciben de manera intelectual y son entes que podemos conocer de manera negativa, es decir, podemos decir lo que no son. Por ejemplo, podemos decir que no son entes que estén condicionados a las facultades humanas de conocimiento. Por contraste, los entes que son objeto de los sentidos, los entes fenoménicos, están condicionados a que los podamos conocer, identificar con las capacidades típicas con las que conocemos. Vamos a ver entonces cómo hay este vínculo entre ambos grupos de entes y vamos a ver cómo Kant argumenta para decir que los entes incondicionados son necesarios para explicar nuestro conocimiento y nuestras acciones en el ámbito de la moral. Eso será lo que haremos en esta unidad y pues veremos que hay muchos problemas aquí en todo esto. Eh, no nos preguntaremos si Kant está, digamos, si tiene derecho siquiera a hablar de la existencia de Dios, hablar de la libertad o hablar de la inmortalidad del alma.
La idea fundamental de la filosofía de Kant es la autonomía. Autonomía quiere decir darse a uno mismo leyes. Está formada por la palabra griega autos, uno mismo, y la palabra griega nomos, ley. Hemos visto ya cómo en la epistemología la autonomía construye las leyes de la naturaleza. El proceso es complejo y consiste básicamente en lo siguiente. A través de las impresiones sensibles, que consisten en intuiciones espaciotemporales, recibimos información de los sentidos. Esta información es estructurada en objetos, en estructuras que llamamos objetos, que son relativamente fijas y estables, y estos objetos se refieren a árboles, a montañas, a nubes, etc. Son las categorías, como vimos, las que se encargan de dar estas estructuras la forma que tienen para el entendimiento. Pero la explicación completa requiere además que estos diferentes objetos sean integrados en una conciencia, la cual además es autoconsciente. Esto quiere decir que la conciencia tiene conocimiento de sí misma, de los objetos que la pueblan, y sabe perfectamente que es diferente de esos objetos y del mundo al que pertenecen tales objetos. Por lo tanto, la autoconciencia tiene conocimiento objetivo de sí y del mundo, en el sentido en que son claramente entidades diferentes. Vamos a ver ahora cómo este proceso de construcción tiene su contraparte en la filosofía moral. Podemos entender aquí al constructivismo como el tipo de respuesta a una pregunta o a un problema. En la moralidad, la pregunta o problemas centrales son preguntas del tipo ¿qué debería yo hacer? No vamos a encontrar en el mundo externo una respuesta a esta pregunta, no vamos a encontrar tampoco una fuente externa, una autoridad externa que nos diga qué deberíamos hacer y por lo tanto tenemos que construir nosotros mismos una respuesta a estas preguntas. El tipo de respuesta que demos, vamos a ver, consiste básicamente en dos formas de imperativos, los imperativos hipotéticos y los categóricos. Los imperativos hipotéticos, para empezar, son del tipo, si quieres obtener tal, tienes que hacer tal o cual cosa. Si quieres obtener un vaso de agua, tienes que ir a la cocina y tomar un vaso de agua, etc. Es decir, hay una relación entre medios y fines. El punto de Kant es que si vamos avanzando en qué es lo que queremos en última instancia, vamos a encontrar que el fundamento de todas las acciones morales es un tipo de ley que llama el imperativo categórico, que es un tipo de ley que no está condicionada, que es una ley absoluta y plenamente objetiva. Y según lo hemos visto, esta es una ley que es construida justamente por la razón humana de manera autónoma, es decir, independientemente de cualquier otro ser. Eh, este sería entonces el constructivismo kantiano en el terreno de la moralidad. Una pregunta que vamos a plantear ahora mismo es, bueno, si la razón operando de manera autónoma puede construir conocimiento sobre el mundo externo y puede responder a la pregunta ¿qué deberíamos hacer? Entonces, ¿para qué necesitamos entidades nouménicas? Es decir, ¿para qué necesitamos a Dios, a la libertad y a la inmortalidad del alma? Y con esta pregunta vamos a empezar la siguiente parte del curso. En la sección de la crítica de la razón pura que vas a leer, del fundamento, la distinción de todos los objetos en general en fenómena y nómena, no menciona acá prácticamente a Dios, a la libertad o a la inmortalidad del alma. Sin embargo, pone mucho empeño en probar la existencia de los nómenos, es decir, los objetos del intelecto que no están condicionados o determinados por el intelecto. Contrasta estos objetos con los objetos fenoménicos y nos dice que a partir de los fenoménicos podemos conocer negativamente a los nouménicos. Eventualmente, como sabemos, para Kant los objetos incondicionados se descomponen en básicamente tres, que son Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Vamos a hablar ahora de Dios. En este pasaje Kant introduce la noción de nómeno. Kant argumenta que si pensamos a las categorías o formas puras del entendimiento y las despojamos de cualquier elemento sensible y nos quedamos únicamente con la intuición o el pensamiento de las categorías,
sin ningún elemento sensible, insisto, tendremos entonces un objeto del entendimiento. Este objeto del entendimiento, como no contiene un elemento sensible, será en un sentido un objeto propio del entendimiento, un objeto que solamente puede ser pensado por el entendimiento y que no se refiere a nada del mundo. Justamente es así como Kant prueba que existen los nómenos o bien objetos del entendimiento. Kant es consistente con la idea de que no podemos tener conocimiento positivo de Dios. Esto es, que no podemos conocer ningún atributo o cualidad que tenga Dios. No sabemos si es sumamente bueno, si tiene intereses por los seres humanos, por su creación, digamos, o siquiera si fue el causante de la creación. El Dios de Kant meramente parece subrayar o enfatizar que la razón humana tiene límites y que si lo rebasa no puede producir conocimiento. Por lo tanto, es un Dios que de existir es aparentemente indiferente a cualquier asunto humano, o por lo menos no podemos determinar racionalmente otra cosa. Este es un Dios que no tiene en consecuencia ninguna función moral, es un Dios que no legitima ninguna norma moral, ningún principio moral. Como dijimos antes, los principios y los deberes por los cuales actuamos tienen que ser construidos por la razón humana. Veremos más adelante justamente que Dios podría tener alguna función en el terreno de la moral, pero no va a ser la de establecer al imperativo categórico o la norma moral. De los tres objetos nouménicos, Dios, la libertad y la inmortalidad del alma, la libertad parece capturar mejor la idea de lo incondicionado. De manera tradicional, la idea de libertad quiere decir que nuestros actos no están sujetos a determinaciones de ningún tipo, sino que nuestra voluntad o un acto de la voluntad es la causa última y directa de aquellos actos que nos interesan. Esto quiere decir que cuando actuamos de manera libre no estamos siguiendo impulsos o deseos o determinaciones del mundo natural como leyes físicas o como lo que tú quieras, ¿no? Es decir, un acto libre de manera genuina sería independiente de cualquier determinación que uno pueda imaginar. Evidentemente, con los animales compartimos deseos, impulsos y apetitos, y los animales no actúan de manera libre porque justamente actúan siguiendo tales impulsos, apetitos o deseos. Los seres humanos, según nos concebimos, podemos actuar independientemente de tales impulsos, deseos o apetitos. Eh, Sentimos entonces que nuestras acciones surgen directamente de un acto de la voluntad y que este acto de la voluntad es independiente o es indeterminado en relación con cualquier otra cosa. Lo que sentimos es que a través de estos actos de la libertad afirmamos fuertemente nuestro ser y podemos presentarnos como agentes responsables de nuestros actos. Sin embargo, estas ideas rápidamente chocan contra la apreciación más o menos evidente de que no puede haber ningún fenómeno, ningún hecho del mundo que esté justamente fuera del mundo. Cuando nos pensamos como seres libres, nos pensamos como nómenos en los términos de Kant y por lo tanto nos pensamos como si estuviéramos fuera del mundo, como si no perteneciéramos al mundo natural. Y esta es una idea bastante extraña, ¿no? Cuesta trabajo aceptar que somos en alguna medida o en algún grado seres ajenos al mundo natural. Esta simple observación arroja muchas sospechas sobre la idea de que somos libres. Ahora bien, si somos seres naturales, si somos seres que pertenecen al mundo, ¿cómo explicamos de todos modos que podamos nosotros sentirnos como la causa de nuestros actos? Vamos a examinar estas ideas y veremos que Kant no sostiene una idea tan fuerte de libertad como la primera que presenté. Es decir, Kant no sostiene una idea de que los seres humanos seamos seres libres de manera plena, como si fuéramos un tipo de agente que está fuera del mundo natural. Lo que vamos a ver es que su posición se llama compatibilismo. Y esto quiere decir que nuestra creencia en la libertad es compatible con la idea de que estamos determinados por muchos factores como las leyes naturales.
A partir de la siguiente unidad hablaremos con más detalle de las ideas de Kant sobre la moralidad. Aquí, sin embargo, cuando estamos discutiendo sobre los nómenos, es interesante examinar una posición de Korsgaard, de Christine Korsgaard, sobre la relación que hay entre libertad y Dios. Si ustedes se acuerdan, tanto la libertad como Dios son para Kant objetos nouménicos y hemos visto que el Dios de Kant no es un Dios moral. Dios, en este sentido, no tiene intereses sobre nuestra conducta o sobre lo bueno o lo malo, etc. Sin embargo, Christine Korsgaard piensa que Dios podría ser un colaborador nouménico de las acciones humanas libres. Para Korsgaard, los seres humanos somos libres, como hemos dicho, simplemente porque tenemos la capacidad de elegir entre hacer una cosa o no hacer otra cosa. Los seres humanos tenemos cierto control sobre nuestros actos y somos libres, pero de manera imperfecta. Es decir, el esfuerzo que hacemos, que realizamos por mejorar el mundo, por darnos un mundo más justo, más moral, más amigable para todos, por decirlo así, choca rápidamente con diferentes adversidades, con diferentes retos. Es un hecho, por ejemplo, que el mal es un fenómeno que contraviene un montón a los intereses humanos, que representa en un montón de circunstancias la frustración total de los intereses humanos, la aniquilación de proyectos de vida, etcétera. Y bueno, para contrarrestar en alguna medida estos efectos negativos, Christine Korsgaard piensa que el nómeno Dios podría colaborar con los esfuerzos humanos para tener un mundo mejor, para construir, digamos, un mundo mejor. Aunque podamos conceder que el argumento de Kant para probar que existen nómenos es persuasivo, al menos en el sentido de que podemos aceptar que se pueden pensar las categorías sin ningún objeto sensible y que pensar hacia una categoría es pensar un objeto del intelecto, es decir, un tipo de entidad que en efecto podemos pensar, que no podemos pensar a través de los sentidos ni podemos identificar sensiblemente, pero que sí la podemos identificar y pensar intelectualmente. Si eso es un nómeno, bueno, podemos considerar eso. Podemos ver que tenemos una idea muy extraña porque una categoría de esa manera es simplemente una estructura o la forma general de un objeto, pero parece difícil que de aquí podamos derivar la idea de que existe un Dios, de que somos libres o de que el alma es inmortal. No parece seguirse esto último de la argumentación de Kant. Kant con todo insiste en que los nómenos perdón, Kant insiste con todo en que tenemos conocimiento negativo de los nómenos, es decir, que no podemos decir de manera positiva atributos que tenga Dios o que no podemos decir de una manera fuerte en qué sentido somos libres como si fuéramos algo fuera del mundo. Eh, en el sentido negativo, entonces, Dios y la libertad no son entidades que podamos conocer de manera positiva. No sabemos si Dios tiene intereses en nosotros, si tiene preocupaciones por nuestra conducta, si está interesado por lo que vamos a hacer en el futuro, si va a premiar o castigar lo que haremos, etcétera. Tampoco Dios tiene ninguna función teórica epistemológica. No necesitamos de su ayuda para conocer al mundo, ¿no? No necesitamos que Dios le dé fundamento al conocimiento humano. Y en todo caso, Dios meramente, como he dicho, enfatiza los límites de la razón. Enfatiza, nos recuerda que no podemos traspasar ciertos límites para tener conocimiento efectivo, para tener conocimiento confiable. Sobre la libertad, pues también hemos visto que su función moral es bastante limitada, en el sentido de que meramente significa que podemos elegir de un modo o de otro, pero no quiere decir la libertad que seamos un tipo de agente que esté fuera del mundo natural. La libertad para Kant es meramente bueno, eso lo vamos a ver con más detalle, pero vamos a ver que es meramente la forma en que un imperativo categórico es llevado a cabo. Sin embargo, el imperativo categórico mismo no requiere que seamos libres para que sea válido. Vamos a ver que el imperativo categórico se fundamenta en la autonomía humana y en el uso correcto de la razón. La libertad es meramente la forma en que un agente moral expresa su conducta moral
Es también entonces como una corroboración de que hay una conducta moral, pero no necesitamos a la libertad para justificar justamente el imperativo categórico. Como he dicho, tampoco podemos decir mucho sobre la inmortalidad del alma. No es un concepto que nos sirva para casi nada. Yo diría, no tiene ninguna función moral ni teórica. Aun cuando el alma, digamos, sea inmortal, de ahí no se sigue que va a recibir premios o castigos, etcétera, ¿no? Es decir, pues no parece tener una función interesante. Estos argumentos de Kant sobre los nómenos quizá podrían satisfacer a una persona que tuviera intereses religiosos, ¿no? Que por lo menos pensara que la filosofía de Kant puede ser compatible con un sistema religioso de algún tipo. Sin embargo, la filosofía hoy en día pues es un discurso secular, es un discurso que justamente por estas razones no parece requerir que Dios o que la libertad en sentido fuerte sean elementos teóricos que necesitamos para explicar o para justificar algo. Kant en este sentido es decisivo justamente para la posición filosófica actual, que es ofrecer planteamientos que sean conformes a la razón y no rebasar justamente esos límites. Lo vamos a dejar aquí, seguiremos discutiendo más sobre asuntos que tienen que ver con la moralidad y la fundamentación del imperativo categórico.